Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Yo soy Manuel López San Martín. Bienvenidos a esta pantalla, bienvenidos al canal del Congreso y bienvenidos también a esta visión universitaria. Un espacio de análisis, de discusión, de conversación entre jóvenes universitarios y legisladores de temas relevantes para nuestro país. Hace unas semanas, en agosto de este año, se realizaron modificaciones y adiciones al artículo 71 de nuestra Constitución. Ahí se establece la iniciativa preferente. La iniciativa preferencial plantea la posibilidad de que el presidente de la República pueda enviar hasta 2 iniciativas al inicio de cada uno de los periodos ordinarios y emplaza a los legisladores a que tengan que aprobarlas en un plazo no mayor a los 30 días naturales. Para algunos analistas, esta iniciativa, la iniciativa preferente, le da dinamismo al Congreso de la Unión para que los legisladores tengan que aprobar de manera dinámica iniciativas, para que tengan que dictaminarlas, pronunciarse en torno a temas. Para otros, aún quedan vacíos legales, sobre todo cuando las comisiones aún no están legalmente constituidas. La reforma laboral representa la primera iniciativa preferente enviada por el presidente de la República, en este caso el presidente Felipe Calderón. Genera divergencias, genera coincidencias, se discute actualmente en el Congreso y aunque tiene impugnaciones, todo parece indicar, se dictaminará en los próximos días. Hoy, desde el Senado de la República, abordaremos este tema con jóvenes universitarios y legisladores. Lo invito a Visión Universitaria. Comenzamos. Hasta septiembre de 2012, en México existían 278 leyes federales vigentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos aquí, bienvenidos senadores. Estamos en la sede del Senado de la República, inició una nueva legislatura y con una nueva legislatura pues llegaron nuevos integrantes. Hoy tenemos tres buenos integrantes que van a platicar con nosotros, acompañados de ustedes, a quienes les agradezco muchísimo que hayan venido. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos acompañan estudiantes, alumnos de la FES Acatlán. ¿Dónde andan los de la FES Acatlán? Acá están los de la FES Acatlán, bienvenidos. Y están también con nosotros alumnos, estudiantes de la Universidad de La Salle, que me supongo están de este lado. Bienvenidos. Gracias. Creo que valía la pena nada más para acotarlo y para ponérselo en contexto a quienes nos ven, explicar muy brevemente qué es una reforma, qué reforma se planteó para hacer estas iniciativas preferentes, cuáles son las facultades que tiene el presidente y cuáles son las obligaciones, las responsabilidades del Congreso con respecto a estas iniciativas. La iniciativa preferente es uno de los cambios más interesantes que se han planteado en materia de la Constitución, donde, de acuerdo al artículo 71, que ya fue votado en la legislatura pasada, se le da la oportunidad que el presidente de la República, a iniciar un periodo ordinario, pueda presentar 2 iniciativas de ley que sean temas fundamentales para la vida nacional, o bien escoger 2 de que estén en trámite y que no se le haya dado la prioridad. El presidente puede recurrir por una o por la otra. En esta ocasión el presidente Felipe Calderón presentó 2, una que tiene que ver con la reforma laboral y la otra con la contabilidad gubernamental. Las 2 son sumamente trascendentes. ¿Eran las 2 más importantes? Les pregunto a los 3. ¿Eran las 2 más importantes? Son importantísimas para la vida nacional. Lo que es importante destacarles que se comprenda que en un periodo de 30 días se tienen que debatir, se tienen que votar. No puede superar ese tiempo. Y obviamente mandársela a la Cámara Revisora. Yo presenté una iniciativa de reforma al artículo 71 para que estos 30 días corrieran una vez que ya estén instaladas las comisiones, porque ahorita han de saber que no hay comisiones ni en el Congreso
ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Hemos recorrido a una salida lateral creando comisiones técnicas para después procesarla una vez que estén nominadas las comisiones. Pregunto, con este argumento que das, senador, el que no se hayan instalado las comisiones, el que sean solamente 30 días, ¿no había ya suficientes propuestas sobre la mesa? Es decir, ¿no llevaba ya mucho tiempo discutiéndose, por ejemplo, la reforma laboral? Hemos discutido desde 1995 la reforma laboral. Es momento de decidir y la iniciativa preferente justamente lo que provoca es que fijemos posición y votemos nuestra posición, en sentido positivo o en sentido negativo, pero que en un breve plazo, en un tiempo determinado, nos definamos los partidos políticos y que ustedes los ciudadanos premien la cooperación o castiguen la obstrucción. De eso se trata la iniciativa. Senador Gil, en la izquierda no estarían muy de acuerdo contigo, en la izquierda pues dicen que el proceso, digamos, no está pegado del todo a derecho. Hay un debate bastante interesante en el Pleno, donde lo que está sobre la mesa es si esta discusión que estamos teniendo sobre las iniciativas preferentes es incluso constitucional, porque uno de los transitorios de la reforma constitucional que hicimos en la legislatura pasada establece que no entrará en vigor las, estas reformas constitucionales hasta en tanto no haya una legislación secundaria en la materia. Pero la discusión es más de fondo, la discusión es si es que este transitorio es válido y entonces esto que hoy tenemos como una iniciativa preferente tiene que esperar a que exista un marco secundario. Obviamente, Roberto ya lo veo que está moviendo la cabeza que no, esa es una discusión que incluso cuando se presenta ese tipo de controversias, pues se llevan a la Suprema Corte de Justicia, por eso tenemos un equilibrio de poderes y por eso cuando existen este tipo de litis, pues es ese órgano, ese poder que es el Poder Judicial quien tiene que resolverlo. Mónica Murguía, ¿dónde andas, Mónica? ¿Cómo se planea llevar a cabo la transparencia de los sindicatos? A nuestro juicio es posible a través de la ley laboral establecer algunos requisitos y reconocer algunos derechos de parte de los trabajadores frente a sus dirigencias sindicales. Básicamente, el derecho, por ejemplo, a que no se les retengan las cuotas sindicales de manera forzosa, sino que sea una aportación voluntaria que hagan los trabajadores a sus sindicatos. Segundo, que los propios dirigentes sindicales tengan la obligación periódica de transparentar las cuentas del patrimonio sindical, de rendir cuentas sobre el destino específico de esas cuotas, y también, por ejemplo, reconocer un elemento que parecería extraño y sorprendente. Los trabajadores hoy en día en muchos sindicatos no pueden ejercer el voto libre y secreto. Tienen que hacerlo a través de asambleas a mano alzada donde se generan expresiones de presión, incluso de coacción. Estos tres elementos, entre muchos otros, lo que tratan es de reconfigurar la relación entre los trabajadores y las dirigencias sindicales. Es muy difícil que te encuentres un senador de la República que no esté a favor de la transparencia. Yo creo que sí deben de tener una actitud para la transparencia en los recursos que reciban del Estado, que sean recursos públicos. Y la vida democrática de los sindicatos es un asunto interno y creo que en cierta medida debe dárseles el respeto. Ahora, sindicatos como el de maestros, sindicatos como el de Pemex, sindicatos que reciben recursos, dinero público, ¿ustedes estarían a favor de que se transparentaran estos recursos? Absolutamente de acuerdo, que se pongan a disposición de la sociedad, que se ponga con claridad que todos los miembros de un sindicato que cuando reciban recursos o aportaciones del Estado sepan el destino claro de los recursos. ¿Qué dicen en el PRD, qué dicen en la izquierda? Yo creo que para efectos de una vida democrática plena y de un mercado laboral que realmente sea proactivo como el que ustedes necesitan, ustedes están a punto de salir al mercado laboral y necesitamos un mercado que sea eficiente, pero sobre todo que sea sumamente poderoso en la capacidad de generarles empleo, pues necesitamos que esta vida sindical que todavía tenemos que empujar mucho más, realmente sea transparente, que las votaciones no sean a voto alzado, que no te quiten, como decía Roberto, pues esta aportación de manera automática, sino que tú puedas decidir si vas a aportarle al sindicato o no. Porque si bien, y con eso acoto, si bien llevamos ya mucho tiempo discutiendo este tema, tiene toda la razón Roberto, y sobre todo se los digo como una mala noticia para ustedes, que ojalá que esta reforma laboral fuera positiva para generar empleo,
Esta iniciativa se creó para un país que fue hace 25 años. Regresamos con el tema de la constitucionalidad o no de esta reforma, de este transitorio que permite al presidente de la República enviar hasta 2 iniciativas al Congreso de la Unión, 2 iniciativas preferentes para su aprobación. Nosotros seguimos con más información y regresamos al Senado de la República. En México, hasta agosto de 2012, existían 103 reglamentos de leyes federales vigentes. De mayo de 2004 a junio de 2012, en el Congreso de la Unión se abrogaron o suspendieron 57 leyes federales. Seguimos, gracias por continuar con nosotros. Seguramente, como todos aquí me imagino, nos quedamos picados pues con lo que estaban señalando antes del corte. Y el senador Roberto Gil Suárez, yo lo vi que quería hacer alguna acotación a lo que decía el senador Armando Ríos Peters. Solo 2 precisiones. La primera es que el transitorio al que hace referencia Armando se refiere a las candidaturas independientes, no a la iniciativa preferente, y está expresamente establecido así en el transitorio. Segundo, que en la medida en la que no había ley que desarrollara la iniciativa preferente, no se podía aplicar. Si esto es cierto, no podíamos reformar la Constitución, porque la Constitución establece en un artículo separado, el 71 y el 72, el procedimiento de reforma, y no hay ley que establezca o desarrolle el procedimiento. El argumento parece más pretexto para no votar, para no fijar posición y para no discutir. Entonces, lo importante es, y es lo que está exigiendo nuestro país y los ciudadanos, que votemos y discutamos los asuntos en un plazo determinado y que no los metamos en el cajón y que cada quien pague o los costos de la obstrucción o las recompensas ciudadanas precisamente por la colaboración en la generación de bienes públicos, que es lo que ustedes están demandando. ¿Es o no es constitucional este tema? Nada más después de lo que tenga que acotar Armando Ríos Peters con respecto a lo que dice Roberto Gil Suárez. Lo digo con toda puntualidad, para eso existen las controversias constitucionales. Yo respeto la opinión que pueda tener Roberto como abogado, pero es la opinión que él tiene. Cuando hay opiniones diferentes y cuando las fuerzas políticas tienen opiniones distintas, para eso el sano equilibrio de poderes permite que sea el Poder Judicial quien dirima dichas controversias. Es parte de una discusión que está en la Corte. Pues, obviamente habrá que construir el andamiaje para hacer un planteamiento de esa naturaleza. Vuelvo a plantear, por lo menos en la cancha de lo que es el Senado de la República, pues una iniciativa como la que nos mandaron a nosotros nos ha permitido llegar a un acuerdo en el que prácticamente si fuéramos a una votación en el Pleno saldría por unanimidad. Es un tema de transparencia, de contabilidad, pero un tema como lo es la reforma laboral, que es sumamente controvertido y que tiene, digamos, todas estas aristas, a mí en lo personal me parece que no fue lo más sano haber mandado una iniciativa preferente. Esa es la opinión que yo tengo. Me parece que el aireo del tema no fue el suficiente por lo que implica y sobre todo por las dimensiones sociales y las repercusiones que eventualmente puede tener. ¿Cómo están viendo esto en el PRI? ¿Es o no es constitucional? Yo creo que si bien es cierto, para eso está el marco legal, para luchar por una supuesta inconstitucionalidad, pero en fin, está en el seno de iniciativa preferente y aquí lo importante es cómo construir los acuerdos. Lo dice muy bien. Rápidamente construimos un acuerdo sobre la ley de contabilidad gubernamental, que no es un tema menor. Creo que en el tema de la reforma laboral debemos de hacer un ejercicio muy serio, de gran apuesta nacional, y tenemos que construirnos de acuerdo. Yo sí creo que debe haber una reforma a la Ley Federal de Trabajo. Sí estoy convencido de que la política no está agotada, mucho menos la inteligencia de luchar para que le vaya bien en este equilibrio a los trabajadores y a los patrones. Ahora ahí tendrá que venir la construcción de acuerdos. Yo ya voy a hablar menos para que participen ustedes, por favor. Marcelo Domínguez Roque. Marcelo. ¿Cómo pretenden los legisladores ponerse de acuerdo para llegar a los acuerdos necesarios para la creación de esta nueva reforma y no caer en una crisis legislativa?
sin que haya parálisis, que es parte de lo que busca destrabar esta iniciativa preferente, que no se vayan a la congeladora estas iniciativas. Armando, por favor. Esta reforma lo que va a venir es a regularizar lo que está pasando en un mercado extraordinariamente limitado en cuanto a su capacidad de generar lo que quiere la gente, que es empleo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que ha venido pasando en los últimos 20 años en este país? El empleo se ha precarizado. La capacidad del ingreso, la capacidad de consumo de la gente se ha venido abajo. Gente que gana 80, 90 pesos y con eso tiene que sobrevivir al día. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esa visualización porque esta reforma lo que hace es facilitar aún más el despido. Esta flexibilización lo que hace desde nuestro punto de vista es incentivar aún más a la precarización del salario sin complementarlo con un tema de seguridad social básico. Bueno, esa es la discusión. A mí me preocupa, y lo digo sinceramente, que las cosas que se resuelven en los parlamentos, cuando socialmente no generan armonía, generan problema en la calle. Yo no soy de los que piensen que el país deba de construirse de esa forma, y por eso me preocupa el resultado de un debate de este tipo, que tiene fuertes implicaciones en lo social, en el día con día, y especialmente lo que pasa en cada rincón, más allá de lo que pueda ocurrir en el Senado o en la Cámara de Diputados. Yo quisiera nada más atajar alguno de los comentarios que ha hecho Armando sobre la reforma laboral. Primero, no se modifica en lo absoluto el artículo 123 de la Constitución, donde está el catálogo de los derechos básicos de los trabajadores. No se puede decir que la reforma laboral precariza el trabajo porque no modifica los derechos básicos que son exigibles ante un juez e incluso que pueden ser exigibles ante la Suprema Corte de Justicia. Primer dato. La reforma laboral introduce elementos para flexibilizar en el mercado laboral en el marco de los derechos que están recogidos constitucionalmente. Bueno, pues la reforma laboral plantea los contratos a prueba, como en todo el mundo, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Argentina, Brasil, Portugal. En todos los países del mundo existe la posibilidad de un contrato a prueba. ¿Para qué? Para armonizar la vida estudiantil con la vida laboral, para que ustedes puedan tener un trabajo que les permita acumular experiencia con sus estudios o su preparación. Y eso se hace a través no solamente de la reforma laboral, tenemos pendiente de hace 25 años la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma educativa. Esas son las reformas que tenemos que hacer para que en su conjunto generemos otras condiciones, no solamente de vida individual para los ciudadanos, sino también condiciones de desarrollo humano sustentable, socialmente hablando. Seguimos aquí desde el Senado de la República, nos vamos con otra visión y regresamos porque hay todavía muchísimo más que platicar. Algo que yo observo es que los transitorios de la reforma hay que fijarse muy bien qué establecen, porque la reforma constitucional a ese artículo dice que el Congreso tendrá que hacer modificaciones a su ley orgánica para desarrollar los procedimientos de muchas cosas que se trataron en la reforma política, pero uno de esos es, digamos, la iniciativa preferente. Resulta que se le da un plazo al Congreso para que reforme su ley orgánica y en específico para que desarrolle el procedimiento de la iniciativa preferente, y nos encontramos con que no se hicieron las modificaciones a la ley orgánica y resulta que hace ya casi un mes, o se va a cumplir un mes, se presenta una iniciativa de reforma laboral. ¿Esto qué implica? Que se presenta una iniciativa de reforma laboral por parte del Ejecutivo, pero no hay procedimientos específicos. Otro dato que yo encuentro y que francamente pues yo lo veo criticable es que en algunos países esa iniciativa urgente o preferente es para temas económicos. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de reforma laboral? Pues va a haber un descuido porque son 1006 artículos. Y no se esperó la reforma de la ley orgánica. Digamos que tuvo que haber pasado un año para que otro presidente de la República ejerciera esa facultad y no de manera tan rápida. Incluso un artículo constitucional tiene el mismo rango que un artículo transitorio. Y si el transitorio está diciendo que debe de haber procedimientos específicos, se está violentando el artículo transitorio, que se puede prestar a una controversia de carácter constitucional, ¿no?
Sobre la iniciativa preferente, digamos, a futuro, lo que uno se le recomienda a los legisladores es que, como ya la Constitución obliga al conocimiento rápido, en 30 días naturales de normas, pues imagínense que entran como una especie de periodo extraordinario, es un procedimiento fast track y entonces necesitan mucho cuidado, porque el Ejecutivo puede sorprender a los legisladores enviando reformas integrales para que sean discutidas de manera muy rápida, ¿no? De junio de 2006 a julio de 2012, se abrogaron 17 reglamentos de leyes federales. Les propongo que le demos la palabra a los estudiantes, que haya 3 preguntas más, una para cada uno de los senadores, para que participen más ustedes, por favor. Eric Juárez Díaz. La pregunta para el senador del PAN es si entonces hay trabajos de medio tiempo permanentes, ya que usted había señalado que bien nosotros podríamos entrar al trabajo, al mercado laboral, pero íbamos a tener un contrato temporal. Entonces, si bien esto da flexibilidad por parte de la contratación desde las empresas, ¿cuál va a ser entonces el plus que va a tener para nosotros como empleados? Muchas gracias. Por favor, senador. Hoy existen los contratos de tiempo parcial, nada más que no tienen ningún derecho. Incluso hay muchísimas formas que utilizan las empresas para simular ese régimen de contratación, pago por honorarios, hacen distintas formas y al final de cuentas tú no tienes un derecho para exigir, por ejemplo, seguridad social, no tienes un derecho, por ejemplo, para frente a un despido injustificado, en fin. De eso se trata la reforma laboral, de reconocer que existe la figura en nuestra economía, que existe la contratación parcial, pero proyectar los derechos que pueden regir para la contratación formal justamente ese tipo de modalidades de contratación. Y quizá el mayor beneficio de estos regímenes flexibles de contratación es, 1, aumentar la oferta de trabajo y 2, también en buena medida, hacer coexistible planes de vida distintos a quien ya tiene una decisión de únicamente incorporarse de manera plena al mercado de trabajo. En caso concreto, mujeres, estudiantes que tienen alguna otra actividad. Quizá es una forma muy sencilla de decirlo, pero en la medida en la que se flexibilice el mercado laboral, se versatilizan las modalidades y las condiciones en las cuales los empleadores pueden generar trabajo. Gracias, muchas gracias. Por acá había otra pregunta, por favor. Que usted dijo que era una reforma que los diputados y el pueblo estaban reclamando. Digo, bueno, la percepción que yo tengo, he visto marchas, manifestaciones y cosas que la gente, está opinando y pidiendo lo contrario. A lo mejor mi percepción es distinta a la que usted y los demás tienen. Las expresiones ciudadanas legítimas que hay ahorita afuera de la Cámara de Diputados, aquí incluso afuera del Senado, yo creo que no revelan el sentir general de la sociedad. Pero déjame darte un dato, pues somos 100 millones de mexicanos y yo creo que la forma en la que se expresa el sentir nacional es a través del voto. Los 3 partidos mayoritarios, PAN, PRD y PRI, plantearon como prioridad la reforma laboral. Para mí ese es el mayor sentir de que es una prioridad nacional. Si los 3 partidos mayoritarios que concentran el 80%, más el 90% de los votos, traen como prioridad la reforma laboral, pues eso es un reflejo de que la gente está exigiendo que esa demanda se traduzca en una política pública. Esa es la forma en la que construyo el argumento de que es una prioridad nacional. Pero esa es la forma en la que creo que se visibilizan las prioridades nacionales. A ver, vamos con una última pregunta, por favor. Aquí había una pregunta. Como usted dice, la reforma se planteó para los países de Alemania, Estados Unidos, países de primer mundo, nosotros somos un país tercermundista, donde nos quieren pagar a 8 pesos la hora, donde usted, bueno, mi pregunta es, bueno, yo voy a pedir trabajo, me dan un contrato a prueba, y pido trabajo, me dan un contrato a prueba, pero no me genera derecho de antigüedad, no me genera prestación.
Y entonces yo me quedo prendada, no, pues con la esperanza de yo tener ese empleo, y aún así yo no sigo generando derecho de antigüedad. Llevo 2 años y me dicen con la mano en la cintura, ¿sabes qué? Bye. Bueno, yo así la entiendo y así la he leído la reforma laboral. Y creo que hay un proceso de desinformación que hay que ir atajando. Los contratos a prueba son contratos de capacitación y como tales generan antigüedad, generan derecho a indemnización en caso de despido, generan seguridad social. Es extender los derechos que hoy aplican para el régimen de contratación general a los contratos de tiempo limitado. Así está establecido en la iniciativa. Así hemos venido discutiendo eso durante los últimos años. No significa que a ti te contraten por 3 meses y no tengas ni antigüedad, ni derecho a seguridad social, ni que incluso tengas la posibilidad de que frente a un despido injustificado puedas demandar el pago de la indemnización. Creo que hay una desinformación en ese sentido. Segundo, la reforma laboral no fija, la ley laboral no fija salarios, no fija a 8 pesos la hora. Eso tiene que ver con un juego de elementos, entre ellos el salario mínimo, pero también las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral, el tipo del trabajo. No hay ninguna regla en la ley laboral que establezca que la hora va a costar a 8 pesos. Quien diga eso está mintiendo, es absolutamente falso. Vamos, si les parece, para acotar el tema, a que cada uno en 1 minuto, si les parece, den una conclusión sobre el tema de la iniciativa preferente y de la reforma laboral, que es el que nos ha llevado el día de hoy. Empezamos. La conclusión de nuestra parte es qué bueno que el México, al igual que otros países de América Latina y algunos de Europa, tienen la opción de la iniciativa preferente. Bienvenida. En relación a la reforma laboral, yo votaré por ella, una vez analizada, estudiada, a como nos llegue de la Cámara de Diputados, siempre volando por el equilibrio entre el factor de la producción y de los trabajadores, luchando porque también haya transparencia en los sindicatos cuando le tengan que informar sobre los recursos públicos que reciban, y decididos a construir una reforma que permita competitividad laboral y que permita opciones de más empleos para México. Roberto Gil Suárez del PAN. Yo no creo que México esté condenado a ser un país de tercer mundo. Tenemos no solamente una posición geoestratégica, tenemos recursos naturales, tenemos un bono demográfico que nos hace podernos convertir en una potencia económica si aprovechamos nuestras ventajas comparativas y si las sabemos conducir adecuadamente en un sentido de crecimiento y desarrollo. Creo que México tiene enorme potencial, pero para aprovechar ese potencial tenemos que decidir. Cosas que no hemos decidido en los últimos años, por distintas razones, errores de conducción del gobierno, falta de cooperación de la oposición, cualquiera que ustedes quieran. Lo que tenemos que hacer para darle a México ese futuro que necesita es que la clase política asuma la representatividad que tiene y se pongan a trabajar y a decidir por el bien de México. Senador Armando Ríos. Sí, bueno, en ese asunto, obviamente mi voto en este particular creo que es claramente que va a ser negativo y asumiré toda esa enorme consecuencia social que vendrá, pero también asumiré seguramente el liderazgo que nos dé con aquellos que quieren más información, con aquellos que quieren que la clase política se ponga de acuerdo no solamente entre pares, sino que se ponga de acuerdo primero y básicamente con aquellos a los que nos debemos, a la sociedad. Yo vengo a hacer una campaña en Guerrero, que desafortunadamente es el segundo estado más pobre del país. La gente lo que me decía es, oiga, pues no nos vayan a atorar con esa reforma laboral, jefe. Es lo que nos dice la gente. Bueno, cada quien tiene sus interpretaciones. Espero, y yo agradezco mucho al canal del Congreso que nos permite este ejercicio, no solamente estar en contacto con los jóvenes, con la gente que es pues la que recibe las decisiones que tomamos aquí en el Congreso, sino que podamos ponernos de acuerdo para mejores instrumentos que no solamente nos permitan generar voluntad, sino transformación y los cambios que requiere el país. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias, Aarón Iriza, senador. Muchas gracias, Roberto Gil Suárez. Gracias, Armando Ríos Peter. Sobre todo, gracias a ustedes. Muchas gracias a los estudiantes de la FES Acatlán. Gracias a los estudiantes de la Universidad de La Salle. A usted que nos ve, nos encontramos, ya lo sabe, la próxima semana con otro tema aquí en Visión Universitaria. Muchas gracias.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.